Bendiciones, mujeres y su palabra. Qué gusto poder saludarlas en este día. Damos gloria y damos honra al Señor porque Él es bueno, Él es maravilloso y Él es poderoso. Yo quiero que usted en este momento levante sus manos y le dé gloria a Dios porque su misericordia nos ha alcanzado en este nuevo día. Su bondad ha sido inexplicable, porque pudiendo estar en este momento, en cualquier circunstancia, Él ha permitido que estemos leyendo su palabra. Así que exáltelo en este momento y dígale: Señor, gracias porque me permites leer tu palabra, porque me permites tener este tiempo. Señor, me despojo de toda carga, de todo peso, de todo lo que impida que tú hables a mi vida. Todo lo que impida que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi corazón, de mi ser, de mis entrañas, Señor. Escudriñame hoy, límpiame, que tu palabra sea como un río, que se lleve todo lo que no es tuyo, que sea un bálsamo en mi corazón y me sane. Que hoy tu palabra sea vida a mis huesos y fortaleza todo mi ser en el nombre de Jesús. Amén. Mujeres, hoy vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Yo espero que usted tenga su Biblia y su cuaderno y lápiz en mano porque el Señor nos sigue hablando. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, que tiene como título: El profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Versículo 4. Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, al Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades. En causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis, y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con vosotros. Amén. Bueno, un capítulo corto, pero que nos deja mucha enseñanza. Vemos que Josafat reanudó su esfuerzo comunitario para hacer volver el corazón del pueblo a Jehová su Dios. La primera fase de su estrategia la vemos en este capítulo 19. Para la reforma implicó enseñarle la ley al pueblo. La segunda fase era hacerle responsable de cumplirla. Los jefes militares ya estaban instalados en las ciudades fortificadas. Entonces el rey puso jueces para gobernar en lugar de Jehová en estas ciudades. Dada la ceguera espiritual de la idolatría que afectaba a sus hermanos en Israel al norte, los líderes de Judá no podían permitirse ser débiles ni doblegarse en su rol
si querían fomentar y mantener la lealtad a Jehová en el reino del sur. Y hay una palabra que quiero resaltar y es amonestaréis, que en hebreo significa zahar, Z-A-H-A-R, advertir. La orden de amonestar al pueblo tenía el propósito de enseñarle cómo vivir rectamente. El verbo significa literalmente brillar o iluminar. ¿Eso qué quería decir? Que en lugar de fomentar la dependencia de sí mismos, como si solamente ellos pudieran distinguir el bien del mal, se encargara a los líderes que transmitieran el conocimiento, que iluminaran con su conocimiento de la ley al pueblo, para que éste sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, como nos dice el Salmo 119:105. Entonces, la palabra amonestar no tiene nada que ver con regaño, no tiene que ver con dureza, no tiene que ver con maltrato, no tiene que ver con el líder con el látigo golpeando al pueblo. No, vean que es una iluminación. Entonces él estaba diciendo a los jueces: ustedes van a iluminar, van a advertir, van a fomentar una dependencia de Dios y no en sí mismos. Vean qué hermosa es esta palabra, que yo creo que muchas veces la hemos tenido como una palabra que nos golpea cuando nos dicen: yo la voy a amonestar, pero no entendemos realmente lo que quiere decir realmente esta palabra cuando Dios nos la dice. Entonces, en este caso, eso era lo que había de suceder. Entonces vimos cómo Josafat no solo envió maestros a enseñar, sino que estableció tribunales regionales en las ciudades y una corte central de apelación en Jerusalén. En contraste con el triste fin de Acab, el cronista empieza diciendo que Josafat volvió en paz a su vida de familia en la corte de Jerusalén, y esta paz fue relativa o poco duradera porque, siguiendo en la tradición profética de su padre Hanani, Jehú condujo a Josafat a una reforma más profunda y significativa en lo religioso y en lo administrativo. Antes de esto, Jehú le salió al encuentro, lo vimos al principio, para confrontarlo con su pobre escala de valores, en lo que a lealtades estaba relacionado, y lo confronta también con su falta del verdadero amor para Jehová, y le hizo saber lo que pensaba Dios de él. Y yo creo que a veces nosotras necesitamos comprender lo que Dios está pensando de nosotras en medio de nuestras situaciones, para poder volver nuestro camino si es necesario. Jesús nos demanda a nosotras, mujeres de Dios, mujeres de palabra, que amemos a nuestros enemigos, pero esto no requiere que nos alineemos a ellos para demostrarles nuestro amor. Simplemente hemos de orar por compasión, por salvación de nuestros enemigos, como nos dice Mateo 5:44, pero nunca acomodar su fidelidad para con Dios a las circunstancias. Totalmente, Dios no quiere eso. Vamos ahora a leer el capítulo 20, que es un capítulo que a mí me gusta muchísimo, y es victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es En-Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat, versículo 18, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habitó consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos.
Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Versículo 31, resumen del reinado de Josafat. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Amén. Bueno, aquí vemos cómo el cronista nos informa sobre una batalla no descrita en los libros de Reyes. Esta batalla no la encontramos en el libro de Reyes cuando se menciona a Josafat. Este es probablemente, yo creo que el más familiar y conocido capítulo de Segunda de Crónicas, porque explica cómo el Señor le concede la victoria a todos aquellos que en Él confían. Josafat enfrentaba el más grande peligro exterior que amenazó su reino. Una gran multitud de moabitas, amonitas y sirios se habían confabulado para aplastar literalmente a Judá. Frente a este enorme peligro, Josafat se humilló ante el Señor. Y aunque Josafat admite tener miedo, su temor a Jehová prevaleció porque acudió a él en busca de ayuda. Mientras guiaba al pueblo a convertirse en una nación temerosa de Dios, Josafat tal vez se vio tentado a interpretar sus circunstancias como una señal de abandono de parte del Señor o de la inutilidad de servir a un Dios que no podía cumplir sus promesas. Pero en cambio consideró que la aparición de esta verdadera amenaza aplastante era una prueba de la necesidad de que Yahvé mostrara su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Vemos que frente a este enorme peligro, Josafat lo que hace es humillarse ante el Señor. Y como resultado conquistó la mayor de las victorias de su vida. La promesa del profeta, la promesa del Señor a través del profeta Jaasiel, consuela a los creyentes, nos consuela a nosotras mujeres que desde entonces han enfrentado situaciones desesperadas. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sin embargo, vemos cómo este relato nos revela tres elementos claves que contribuyen a que el pueblo de Dios reciba el auxilio divino. Número 1, el ayuno. Número 2, la oración. Y número 3, la adoración, la alabanza. Fueron tres cosas claves. El contenido de la oración ejemplar debería leerse en el contexto de la oración de Salomón a dedicar el templo. ¿Recuerdan la que leímos en el capítulo 6 de Primera de Reyes 8? Y es que vemos cómo el clímax de la oración fue el reconocimiento del rey respecto a que sin la intervención divina Judá no podía hacer nada para salvarse.
Mujeres, cuando el ser humano admite que es absolutamente impotente ante Dios, que está en la condición propicia, se pone en la condición idónea, adecuada, se pone en el momento justo para recibir su ayuda. ¿Cuántas veces admiten angustiadas las personas? No sabemos qué hacer. ¿Y saben qué es lo peor? Que no se sumergen en la misericordia de Dios con fe y con humilde determinación. Sin embargo, antes de ayudar, el Señor suele esperar hasta oír un clamor desesperado que exprese sinceramente una total dependencia de Él. Les dije, el ayuno, la oración y la alabanza. El ayuno era uno de los claves para alcanzar la salvación que iba a experimentar Judá. Este fue un ayuno que hizo pregonar a todo Judá y en el cual toda la nación participó. El ayuno, mujeres, no es un medio para manipular la voluntad de Dios, no. Es simplemente la expresión de nuestra necesidad interior que se hace evidente. Se evidencia la urgencia con que oramos en una circunstancia especial. Cuando la nación enfrentó el desastre, Josafat hizo un llamado al pueblo para que tomara en serio a Dios y ayunara por un tiempo determinado. Al separarse de la rutina diaria, de la preparación o del consumo, más bien, de la comida, pudieron dedicar este tiempo a considerar su pecado, a orar, a pedir ayuda a Dios. El dolor agudo del hambre iba a reforzar sus sentimientos de penitencia, de reconocer, de recordar la debilidad humana, la dependencia de Dios. Mujeres, el ayuno sigue siendo un arma en nuestras manos. Es una herramienta útil cuando buscamos la voluntad de Dios en situaciones especiales. La segunda clave que les hablé fue la oración. La oración de Josafat aquí trae, como les dije, la memoria del capítulo 6 de Primera de Reyes 8. Porque no hay fuerza. No hay fuerza como la oración. Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que volver nuestros ojos, volver todo nuestro ser y clamar en medio de nuestra peor dificultad. Señor, no sé qué hacer, pero estoy esperando en ti. No sé a dónde ir, pero estoy esperando tu guía. La oración de Josafat tuvo varios ingredientes esenciales. Número 1. Él entregó la situación a Dios, reconoció que solo Dios podía salvarle y salvar a la nación. Número 2, buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Número 3, reconoció la soberanía de Dios en la situación que se encontraba. Número 4, alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. Número 5, profesó una dependencia completa de Dios, no de sí mismo, no de él como hombre, no de su posición, no de que soy el rey, no del liderazgo que tenía, no, una completa dependencia de Dios para la liberación. Y es que para ser la clase de líderes, de mujeres de influencia que Dios quiere que seamos en la actualidad, tenemos que seguir el ejemplo de Josafat, concentrarnos totalmente en el poder de Dios y no en nosotras mismas. Mujer, no es en tus fuerzas que tu matrimonio se va a restaurar, no es en tus fuerzas que tus hijos van a salir de las drogas, no es en nuestras fuerzas que la enfermedad se va a ir del cuerpo, no es en nuestras fuerzas que las deudas se van a cancelar, no es en nuestras fuerzas. Es en el nombre de Jehová. Y el punto número 3 que hizo Josafat fue alabar. Mujeres, la alabanza engendra victoria. La senda de la alabanza trae bendición. Y aquí vemos una gran lección sobre el poder de la alabanza. Judá estaba siendo confrontada por sus enemigos mortales, por Moab y Amón. El pueblo buscó a Dios en oración y con fe en su palabra. Y entonces vemos cómo vino el Espíritu de Jehová
y viene la palabra profética. No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La victoria vino de una forma extraña, pero poderosa. La victoria vino de la fuente menos insospechable. La victoria vino de la alabanza. Los levitas se levantaron y alabaron a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces algunos fueron designados para que cantaran al Señor y le adoraron en la belleza de su santidad. Estos marcharon ante el ejército diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Será que usted se puede levantar hoy y decirle al Señor: Señor, yo hoy me levanto en fe, yo hoy vengo creyendo, yo hoy vengo orando, yo hoy vengo ayunando, pero también vengo alabándote y vengo dándote gloria, porque la victoria ya está hecha? Y hoy glorifico a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El resultado, mujeres, de esta alabanza fue una victoria total. Una victoria total. Una victoria total, porque la alabanza de Judá, el lugar de la victoria, fue algo poderoso. Cuando el enemigo avanzó en Judá, Dios habló: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mujer, quizás en este momento no estés luchando con un ejército, pero todos los días estás luchando contra la tentación. Todos los días estás luchando contra la presión. Todos los días estamos luchando contra la depresión, contra el desánimo, contra los enemigos, contra todo eso que nos quiere destruir, contra todas las huestes espirituales de maldad que nos quieren que nos rebelemos contra Dios. Es ahí donde debemos de recordar que tenemos el Espíritu de Dios en nosotras. Y si pedimos la ayuda de Dios cuando enfrentemos las luchas, Dios peleará por nosotras y Dios siempre triunfa. Y usted me dice: Ariani, ¿cómo dejo que Dios pelee por mí? Primero, date cuenta de que la lucha que estás viviendo no es tuya, sino de Dios. Segundo, reconoce tu limitación humana. Permite que la fortaleza trabaje a través de nuestros temores, de esas debilidades que tienes. Como dice tu palabra, diga al débil: fuerte soy. Número 3, asegúrate que estás buscando los intereses de Dios y no tus deseos egoístas. Y número 4, pídele ayuda a Dios en todas las batallas diarias. En todas las batallas diarias. Creed, Amán, estar firme, estable, establecido. También estar firmemente establecido, creer sólidamente. Es en su forma, Amán significa creer, es decir, considerar algo digno de confianza. Y esta palabra utilizada en Génesis 15:6, cuando Abraham dijo: creyó en el Señor. Aquí Amán aparece 3 veces en un versículo y podría traducirse: cree en el Señor y estarás seguro. De Amán viene emuná, E-M-U-N-A-H, fe. Su derivado más conocido es amén, que encierra la idea de algo sólido, firme, ciertamente seguro, algo verificado, algo establecido. Y esto es hermosísimo porque la tercera de las claves de la milagrosa salvación de Judá, y en ella es la alabanza, es porque el nombre de Judá significa alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Dios con la esperanza de que Él pelearía por ellos la batalla, sus enemigos se mataron los unos a los otros.
Experiencias como estas se narran en otros pasajes del Antiguo Testamento, como en el Salmo 22:3, que dice que Dios es glorificado en las alabanzas de su pueblo. Donde quiera y como quiera que el pueblo de Dios alabe al Señor, Él reina entre ellos y hace cosas maravillosas, mujeres. Por la alabanza de Judá, el lugar de la victoria se llamó el Valle Beraca, que en hebreo significa bendición. Así pues, hubo adoración antes, durante y después de la batalla. El templo donde suplicaron por la victoria era ahora el lugar donde aclamaban y honraban a Dios. Y qué hermoso esto, porque ¿cómo estás ganando tus batallas espirituales, mujer? ¿Qué batalla imposible estás enfrentando en este momento? La mujer que cree, como les decía, cree en Cristo, no pelea ninguna batalla en soledad. Y hoy te pregunto, ¿te entregas a Dios en oración? ¿Te entregas a Dios en ayuno? ¿Te entregas a Dios en alabanza como lo hicieron Josafat y todo el pueblo? Quizá el Señor quiere que te detengas en este momento, permanezcas quieta y sepas que Él es Dios y lo veas obrar. La respuesta correcta del pueblo a las instrucciones del Señor aseguró la victoria al día siguiente. De igual modo, aún en las batallas más pequeñas de la vida, el triunfo, mujeres, depende de que lo coloquemos en manos de Dios todas las cosas. Debemos prestar atención a sus mandamientos y luego en obediencia decidida y feliz posicionarnos de manera acorde a lo que Él quiere. Y proclamar, como lo dijo el salmista, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Y fue tan impresionante lo que sucedió que duraron 3 días recogiendo el botín. Y hay una palabra que yo tenía preparada para ustedes, una palabra profética que Dios me regaló a través de este capítulo. Y si usted puede levantar sus manos y recibir esta palabra, porque cualquiera que sea la batalla que estés librando en este momento en la presencia del Señor, ahí vas a recibir la estrategia de tu victoria. Mujer, yo hoy quiero decirte, no tengas miedo, no te acobardes, porque la batalla es del Señor. Desciende contra ellos. No vas a necesitar pelear en tus fuerzas. Toma el puesto y está quieta y ve cómo la salvación del Señor va a llegar en el nombre de Jesús. Porque cuando comiences a alabar, vas a ver cómo tus enemigos van a comenzar a matarse entre ellos. Y aunque un ejército acampe contra ti, no vas a temer, permanece confiada, porque Dios es el que está contigo y vas a llegar completa al lugar de encuentro, a Beraca, al lugar de la bendición, y ahí agradecerás al Señor y será tan grande la recompensa, será tan grande el botín, que así como pasó con Judá, que pasaron 3 días recogiendo el botín, así mismo será la victoria sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hay una gloria que es desatada sobre tu vida, mujer, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Vamos ahora. La última sección de este capítulo 20. Vemos que habla sobre los esfuerzos de Josafat para volver el corazón del pueblo a la adoración exclusiva de Yahvé. El compromiso del pueblo con Dios no fue tan firme como el del rey Josafat, pero dice que él trabó amistad, que en hebreo es Jabar, J-A-B-A-R, que significa unirse, tener comunión. Y este es un verbo que indica un esfuerzo cooperativo o conjunto, no simplemente un acuerdo, fue algo muchísimo más íntimo, más estrecho. Dice que el rey Josafat
trabó amistad, se unió, tuvo comunión con Ocosías, y esta decisión que redundó en un debacle para la flota comercial de Judá, relatan la alianza con ligeras diferencias. Los versículos 35 y 37 vemos que relatan la alianza con ligeras diferencias y brindan una explicación teológica de esta mancha en el historial de Josafat, que en todos los demás era elogiable, al revelar la palabra de juicio de Eliezer, que en hebreo es Dios ayuda, y la asociación de Judá con cualquier rey impío, con cualquiera, constituía un fracaso en confiar totalmente de Dios. Y hay una pregunta que surge a través de estos versículos que relatan la alianza diferente, y es si la Biblia se contradice en los relatos históricos. Y yo creo que el mejor enfoque para armonizar los distintos relatos históricos en las escrituras es reconocer primeramente que por lo general las narraciones separadas se escribieron desde diferentes perspectivas y con distintos objetivos en mente. Por lo tanto, registran diferentes aspectos de un mismo acontecimiento. A menudo estos textos, como el del capítulo 20, versículos 31 al 37, pueden armonizarse de forma adecuada cuando la información no está disponible para este fin. Aún así, nosotras como lectoras deberíamos mantenernos enfocadas en lo que esos pasajes revelan sobre Dios y en la respuesta del ser humano, y no buscar contradicciones. Amén. Vamos ahora sí a leer nuestro último capítulo de hoy, que es el capítulo 21, que tiene como título Reinado de Joram de Judá. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos los carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además las has dado muerte a sus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad
incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bueno, en contraste con el temor de las naciones vecinas de atacar a Judá debido a que Dios claramente peleaba por ellos, que Joram abandonara a Jehová, preparó el terreno para que Edom y Libna, que eran provincias extranjeras que David había conquistado, se rebelaran contra el dominio del reino del sur. Apartarse del Señor, mujeres, abre también automáticamente la puerta a alguna forma de idolatría. Las consecuencias fueron graves y la descripción de la sepultura de Joram contrasta marcadamente con la de su abuelo Asa. Definitivamente, el apartarse del Señor abre automáticamente las puertas a la maldición, a la enfermedad, a las plagas, a que el enemigo venga y haga destrozos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra generación. Así que es una gran advertencia para nosotras en este tiempo a no apartarnos del Señor. Una palabra que quería destacar de este capítulo 21 es la que encontramos en el versículo 11 y es impelio, y en hebreo es nadak, N-A-D-A-J, que sugiere que el rey instigó, movió o impulsó a su pueblo a adoptar prácticas idólatras, o que él los extravió o alejó del Señor. Entonces vean, aún más grave, cuando él como líder instigó, movió, hizo que el pueblo se alejara del Señor. Y ya hemos visto las consecuencias de esto. Mujeres, muchísimas gracias por seguir conectadas a estos tiempos. Las bendigo en el nombre de Jesús.